قمر آورده زهرا سر آورده قرص قمر آورده زهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos el Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Felicidades por el 15 del mes de Ramadán. Un día muy bendito porque es el día de alegría del mensajero de Dios, excelentísimo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es el día de alegría de excelentísima Fátima, con ella sea la paz. El 15 de Ramadán es el día de la felicidad de Ahlul Bayt y de los compañeros del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam. Sí, queridos hermanos, hoy, el 15 de Ramadán, nació el excelentísimo Imam Hassan, el hijo de Fátima, con ella sea la paz, el hijo del Imam Ali, el nieto del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando nació el Imam Hassan, entonces el profeta pidió que traigan el niño hacia el profeta. Entonces el profeta del Islam abrazó al Imam Hassan alayhi salam y empezó a hacer adán en su oído derecho, hizo iqamah en el oído izquierdo. Eso es recomendable, es sunna del profeta del Islam. En el séptimo día mandó a sacrificar cordero y eso le dio a los pobres. Es muy recomendable. Eso se llama al-aqiqa, un cordero que en el séptimo día lo van a sacrificar. Es recomendable que si el niño recién nacido es varón, que el cordero será varón. Si la niña recién nacida es una hembra, entonces el cordero sea una hembra. Se va a compartir entre los pobres musulmanes. Entonces, eso es una sunna del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Hoy queremos escuchar qué dice excelentísimo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sobre el Imam Hassan. Dos narraciones. Primera narración del libro Bihar al-Anwar de la escuela Shia y la segunda narración del libro Kanz al-Ummal de la escuela Sunna. Primera narración. Dijo el mensajero de Dios, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hasanun minni wa ana min. Hassan es de mí. Hasanun minni. Hassan es de mí. Hassan es mío. ¿Por qué? El profeta no está hablando de relaciones solamente familiares materiales. No. Hasanun minni quiere decir el Imam Hassan es quien verdaderamente sigue la sunna del profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam. Es una persona perfecta y nosotros, si somos creyentes, seguidores de la sunna del profeta del Islam, debemos tomar esa sunna de los compañeros que el profeta del Islam nos indica, que es el Imam Hassan entre ellos. Hasanun minni, Hassan es de mí. Wa ana min, yo soy de Hassan. ¿Qué significa? Que el profeta, siendo abuelo del Imam Hassan, dice, yo soy de Imam Hassan. ¿Qué significa? Quiere decir, la parte más importante de la vida del profeta del Islam es ad-da'wa, la difusión del Islam, del Sagrado Corán, el camino de Allah, el camino de Dios. Y ese camino lo sigue el Imam Hassan. Porque después del profeta del Islam, el sucesor del profeta del Islam es el Imam Ali. Después del Imam Ali es el Hassan, Imam Hassan, quien levanta esa bandera, que es guía, es al-Qa'id, es la persona que dirige a la comunidad hacia la sunna del profeta del Islam. Entonces es el segundo imam y es el camino para llegar a la verdadera fe. Wa ana min. Entonces el profeta del Islam, para enseñarnos que eso es el camino, dice, Ahabballahu man ahabba. Dios ame a quien lo ama. Ahabballah es una súplica. Profeta del Islam, excelentísimo Muhammad, hace esa súplica. Ahabballah man ahabba Hasana. Dios ama a quien ama a Hassan. Al-Hasan wal-Husayn sibtan min al-asbat. Esos dos hijos míos, esos nietos míos, Hassan y Hussein, son dos jóvenes brillantes del paraíso. En otra narración, que es del libro Kanz al-Ummal, narración número 37.640, dice, ¿quién? El mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. El mensajero de Dios dice, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Dios, yo amo a Hassan, entonces tú también ame al Hassan.
Dios ame al Hassan. ¿Quién hace esa súplica? Profeta del Islam. وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ. Profeta del Islam dice, Dios ame a quien ama al Imam Hassan. Y nosotros pedimos al Altísimo que nos dé amor del Imam Hassan en nuestro corazón. Que nuestros corazones te llenen de amor de Ahlul Bayt alayhimus salam. Eso está en las fuentes de la escuela Shia, en las fuentes de la escuela Sunna. Está por todo lado. Usted entra en la santa ciudad de Medina. En la ciudad de Medina, en el santuario del profeta del Islam, en esta gran mezquita iluminada, en esa gran mezquita espiritual, Masjidun Nabi, ahí entras, ahí vas a ver arriba, está escrito nombre del Imam Hassan, nombre del Imam Hussein alayhi salam. Sí, hermanos, el amor de Ahlul Bayt es el camino. Si nosotros amamos a Ahlul Bayt, amamos al Imam Hassan, profeta ha hecho una súplica para ti. Dios lo ames. ¿Cómo es el amor del Imam Hassan? ¿Cómo amar al Imam Hassan? Cuando amamos a alguien, nos ponemos alegre, feliz, cuando ellos están alegre y feliz. Nos ponemos triste cuando quien amamos va a estar triste. Entonces, celebrar los cumpleaños, los aniversarios de los días de cumpleaños de Ahlul Bayt es una sunna del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. Estar alegre, dar dulce, invitar a los queridos hermanos en estos días, recordar los días de la felicidad del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es una sunna del profeta del Islam. Entonces, nosotros en Medio Oriente, los sunni y los shia, siempre celebramos el 15 de Ramadán como el día de nacimiento, el día de la natalidad del Imam Hassan alaihi salam. Inshallah que Dios les bendiga a todos ustedes. Pedimos al Altísimo que les dé mucha alegría, mucha espiritualidad y mucho amor de Ahlul Bayt en sus corazones. Muchas gracias por continuar con este programa, con estos videos. En siguientes videos vamos a hablar sobre las virtudes del Imam Hassan alayhi salam. Un fuerte abrazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. برای حیدر آورده برای حیدر دامن فاطمه نوره شب شیرینی و شوره چشم حسودا از مولا دوره دامن فاطمه نوره شب شیرینی و شوره چشم حسودا از مولا دوره آروم نم نم میخونه زمزم به مقدم مولای عالم دلها کم کم جون میگیره با حسن حسن گفتن دمادم زهرا سر آورده قرص قمر آورده حیدر آورده برای سبز دیگه از حالا رنگ عالم بالا حبل حسن شد کنیه مولا قمر نیمه ماه پسر ارشد شاه قمر نیمه ماه پسر ارشد شاه بهونه کرمه آل الله صاحب خونه خدا میدونه چقدر کریم و مهربونه دونه دونه همه دلا رو به حاجتاشون میرسونه زهرا قمر آورده زهرا آورده برای حیدر آورده برای سر آورده محکم زهرا سر آورده قرص قمر آورده برای حیدر
حیدر آورد برای تو عرش یه حرم داره سایه رو سرم داره تو عرش یه حرم داره سایه رو سرم داره حالا کشم بس که کرم داره حالا کشم بس که کرم داره صدای سبز ازونه سحر ما رمزونه صدای سبز ازونه سحر ما رمزونه همیشه دور سفرش مهمونه دلبر اومد دلاور اومد ولی عهد حیدر اومد دلبر ولی عهد حیدر اومد سرور اومد عزیز زهرا آروم جون مادر اومد زهرا سر آورده قرص قمر آورده قمر آورد برای حیدر آورد برای حیدر برای